anticipaba en la apertura de Diario de Cultura, hoy vamos a estar con un personaje histórico de la televisión de Río Cuarto. Pero no vamos a hablar de televisión, vamos a hablar de la parte literaria, porque estoy con Gabriel Genarópulos en Diario de Cultura. Bienvenido, el gusto de tenerte acá. Estás? Bueno, por fin te tenemos en Diario de Cultura. Pero no vamos a hablar de televisión. Me marginaba. No, para nada. ¿Por qué? Porque Gabriel es escritor, además de toda la trayectoria en televisión que tiene y toda la historia, ¿no? Como docente y como, uno de los impulsores de la carrera de comunicación en Río Cuarto. Él es miembro de la SER, de la Sociedad de Escritores de Río Cuarto. Y en el marco de esta serie de charlas que se vienen dando, ya la tercera si no me equivoco, sí. Mañana a las 20:30 es que vas a hablar sobre la literatura en los medios, Gabriel. Contame, por favor. Sí, esto viene a ser la cuarta. O sea, la cuarta. Hemos tomado por método cada uno de los autores, por ahí de prepo te designan, ¿viste? De que una vez por mes un autor habla sobre algún tema determinado. A mí me empujaron a hacer esta charla porque, si bien podemos hablar mucho de literatura, la mayoría de los que estamos integrando la SER, que es, yo sé que han habido otros integrantes acá contigo. Sí, por supuesto. Y además te habrás enterado por ello que es una sociedad muy nueva, muy joven. Entonces estamos tratando de hacer cosas, te habrán contado seguramente de los libros que estamos queriendo editar, de las presentaciones en la Feria del Libro. Y a ellos les interesaba, porque en la sociedad tenés narrativas, tenés gente que escribe novelas, tenés gente que escribe temas históricos, tenés bastante gente que escribe poesías, pero todos tienen la inquietud de cómo es la literatura trasladada a los medios, donde se marca una diferencia más allá del contenido que sea similar a un libro, similar a una narrativa. Digamos que la impronta que tienen los medios de comunicación, en el caso radial, por el hecho de hacer un relato de radio, y en el caso de televisión, que uno habla mucho con las imágenes. Entonces, ellos desconocen un poco eso. No todos, ¿eh? No, de eso va a ser la charla. De eso va a ser la charla central. Yo sé que se deriva, porque las charlas que hemos tenido hasta ahora no son monólogos. Nosotros tenemos un estilo. Se prestan para el debate, seguramente. Sí, preguntan, te cortan, te paran, por ahí te dejan pagando también. ¿Ah, sí? Pero son interesantes por eso, porque la mayoría de la gente que va son la gente de la SER. Pero nos ha sorprendido en la última reunión que hemos visto entrar algunos matrimonios, 6, 7 matrimonios que no son de la SER. No tenemos mucha promoción, porque no salen en el diario, no salen en la radio. Esto creo que es la única promoción, digamos, pública que tenemos. Pero se colocan unos 6, 7, 10 afiches en algunas vidrieras y eso es todo. Pero nosotros tenemos garantizado un mínimo de 20, 25 personas de público que somos nosotros mismos. Claro, es el porque círculo además, de la SER. además lo hacemos para aprender nosotros mismos. No sé si está claro. Seguramente que sí. Yo el otro día expuse en una de las reuniones, les sugerí, porque no tenemos un lugar físico, nos ceden el Centro de Cultura para reunirnos, y yo les dije, ¿por qué no armamos una biblioteca virtual? Entonces me preguntaban qué era eso. Le digo, prestémonos los libros mutuamente, hacemos una biblioteca virtual, así nos vamos conociendo, vamos sabiendo cada uno cómo sobre escribe otro. Claro. Somos 80 ya, 80 y pico. 80 miembros tiene la SER. Gabriel, ¿vos hace cuánto que escribís? Mira, yo empecé en la adolescencia. Este es un tema que yo lo recuerdo a veces con mucha alegría porque no tenía una temática para escribir. Yo había alguna cosa que me impactaba, entonces en base a eso escribía. Y yo recuerdo haber escrito acontecimientos de la familia, por ejemplo. Yo tenía un hermanito Down, escribí sobre los Down. Me impresionó mucho mi primera experiencia del fallecimiento de un ser querido, cuando murió mi abuelita. Escribí sobre la muerte de mi abuelita y lo que había significado mi abuelita, pero era un hobby, escribía porque escribía nada más. ¿Y cuándo surgió Sierra Morena, que fue tu primer novela? Bueno, Sierra Morena surge por una casualidad. Yo estaba haciendo teatro en Jujuy y allá en un momento dado había una enfermedad que le llamaban la fiebre amarilla. Y me postró, me tiró a la cama. Entonces los amigos me traían revistas y me trajeron una vieja revista que se llama Leoplan. En esa revista había un artículo chiquitito que decía 7 niños de Écija.
Los 7 niños de Écija eran 7 bandoleros que tenían la virtud de ser siempre 7. O sea, que se moría uno, lo mataban a uno, lo reemplazaban. Siempre eran 7. Y la mitad de ellos eran un poco románticos, tipo Robin Hood. Habían otros muy traumáticos porque eran muy violentos, pero siempre eran 7. Pero chiquitito el artículo. Y me gustó. Después dio la ocurrencia de que mi hijo se fue a estudiar a España. Entonces yo empecé a investigar en España cada vez que lo visitaba. Fui al Museo del Bandolero, fui a los ayuntamientos, fui sacando información. El director del museo de Ronda me dio mucho material y me gustó hacer una novela donde tiene un soporte documental histórico real. O sea, la época, el tiempo, la idiosincrasia, cómo vivía la gente, qué eran los bandoleros, aquellos malos, aquellos buenos, buenos, llamémosle así. Sí. Entonces después todo lo demás, que es un libro que tiene 300 y pico de páginas. Sí, que acá lo trajimos, ya todo lo lo vamos a demás, mostrar en cámara. Bueno, no sé si sabrá que lo traje para vos. No, no sabía, Sí, es para mí. Es un regalo para vos. Me encanta, muchas gracias. Estamos viendo imágenes, mientras tanto los insert que corresponden al libro. Pero qué honor, bueno, entonces me quedo con Sierra Morena. Te Qué dio bueno, las imágenes qué bueno. también. Claro. Bueno, vos sabés que cuando presenté el libro tuve la satisfacción que mi hijo desde España, con un socio que tenía ahí, con un español, me mandaron un montón de imágenes de esa época. Y en la presentación del libro, que fue en el Salón Blanco de la Municipalidad, en pantalla ampliada, con una música característica de la época, fui pasando las imágenes que mi hijo desde España me las había mandado. Mira qué bueno. Fue hermoso. Mira qué fue lindo. hermoso. Bueno, pero esa fue la primer novela, porque esa fue seguiste con más libros. O Seguiste sea, con el segundo libro, Cuentos cortos de la B corta. Claro, yo cuando presenté esta novela, yo dije la primera novela en formato de libro, porque yo escribí 8 novelas para radio. Claro. ¿Tá? Entonces era para radio, era otra metodología. Este es el primer formato de libro, digamos, ¿no? Claro. Y después, sí, no sé qué me Y preguntabas. después, el Cuentos cortos de la B corta, que fue tu segundo libro, y después terminaste de escribir, hace muy poquito se está imprimiendo, tengo entendido, Mulata, que es la segunda novela, y estás con Cerrajero también. Bueno, o sea que estás en una superproducción. Claro. Claro. Te explico. Cuando yo termino este libro, gente que sabía de literatura me dice, mirá, hasta que se te ocurra otra idea, no dejes de escribir. Escribí cualquier cosa, pero escribí. Entonces me puse a escribir algunos cuentos. Y me acuerdo que el primer cuento que escribí, porque siempre tuve una obsesión desde chico de ver a mis padres, a mis abuelos, el deterioro que iban recibiendo, escribí sobre la vejez. Le puse al cuento, a la narrativa esa, le puse vejez. Fue tan traumático todo lo que puse que mi señora me retó. Me dice, esto no lo podés mostrarle a nadie. Entonces, bueno, quedó en un rincón. Después me acordé de un hecho que yo había vivido en el norte y escribí un segundo cuento, llamémoslo así, que se llamaba Vías. Al tercero que escribo, le puse Vagabundo. Todo con B corta. Cuando me quise acordar, Claro. dije 3 cosas con la B corta. Entonces yo voy a escribir cuentos cortos de la B corta. Entonces hice al revés. Buscaba una palabra en B corta, viernes, por ejemplo, y inventaba un cuento. Y así ¿Una serie de cuántos cuentos son? Son más o menos 16 cuentos. 16. Pero, y después con Mulata, más o menos, ¿de qué trata? bueno, la con historia? Mulata es la misma época de Sierra Morena, pero en Argentina. O sea, Tiempo de Rosas, donde hice el mismo trabajo que hice con esto. Investigué, trabajé, busqué ese tiempo, la idiosincrasia de ese tiempo, cómo se vivía. No me meto en política, nada, sino participa Rosas en algún momento en la novela, Claro. pero de manera así marginal. Y finalmente seguís con Cerrajero, que estás terminándolo. ¿Qué temáticas tiene? Cerrajero yo no lo quería anunciar tanto todavía porque... No importa, Te explico por qué. Porque dentro de la sociedad de la SER hay un autor de un libro también que es cerrajero. Entonces le quería dar la sorpresa a él. Pero me parece Bueno, que pero si no veo- está viendo, seguramente que no sabe nada. Le voy a decir que no lo vea. Gabriel, te quería preguntar cómo haces para meterte de lleno en la literatura, ¿no? Escribir novelas en esta producción que estamos viendo que estás teniendo tan importante. Estoy escribiendo otra ahora.
Y estás escribiendo otro encima, bueno, primicia. Bueno, siempre tan impregnado de la cuestión mediática. Recién hablabas, la charla que vas a dar este viernes, habla justamente esto, ¿no? La literatura en los medios. ¿Cómo haces para desprenderte un poco, ¿no? De los guiones de radio, del tema audiovisual televisivo, de meterte en la parte literaria pura, porque un formato de novela es literatura pura? Mira, yo le tengo que agradecer un poco la experiencia. Yo te dije que de la adolescencia yo escribía cosas. Dejé de escribir cuando entré en comunicaciones. Cuando entré en comunicaciones empecé por editoriales en las revistas especializadas. Estaba escribiendo para la revista TV+, el anecdotario de la televisión en Argentina, una revista que se distribuye en Miami. Empecé a escribir guiones, empecé a escribir cosas que fui aprendiendo ese tipo de cosas. ¿Qué me sirvió eso? Me sirvió, al entrar en comunicaciones, aprender una nueva manera de escribir. Pero dejé de lado lo que escribía antes. Lo que pasa es que cuando ya empecé a dejar un poco las comunicaciones, dejé la universidad, hasta los apuntes de la universidad tuve que escribir, porque cuando la carrera arrancó no había bibliografía. Cuando dejo todo eso, dejé la actividad comunicacional, no del todo, pero no de lleno como estaba antes, entonces pude volver a mis amores, digamos, a escribir, tomando lo que había hecho en la adolescencia, y me inspiré, como te digo, en ese momento me inspiré en esa revista famosa Leoplan, investigué, como te dije, y ya le empecé a dar formato de libro. Entonces escribí esto, cuento, no soy cuentista, esos cuentos salieron de casualidad, porque eran cosas escritas así nomás, y ocurrió de que había una institución benéfica que daba de comer a 150 chicos con una encargada que estaba muy enferma. Yo me entero de eso, me di cuenta que tenía eso, corregí los cuentos todo lo que pude, se lo di a una profesora de literatura, me dijeron que estaba bien, lo corregí, lo hice imprimir en la universidad a costa mía y lo doné totalmente. En la presentación del libro se vendieron todos, a beneficio de esa institución. ¿No? Pero yo no soy de escribir cuentos, a mí me gusta escribir novelas. Vos decías que fue casualidad, nada es casualidad. Todo es producto de tu incesante trabajo permanente desde hace tanto tiempo. En diferentes medios, ahora es el medio literario puro, como miembro del HACER. Y bueno, invitamos a la gente, por supuesto, a que te escuche, a que forme parte de estas charlas, porque tenés mucho para compartir, mucho para enseñar. No, ¿y sabés qué te cuento? Lo que es la felicidad. O sea, yo tuve la suerte de trabajar la mayor parte de mi vida en lo que a mí me gustaba. O sea, esto, televisión. Creo que algo conocés de mi trayectoria. Entonces yo era muy feliz con lo que hacía. Y doblemente feliz porque además vivía de ello, ¿no? Y después, cuando dejé esto y me volví a volcar un poco en esto, sigo siendo feliz porque estoy haciendo lo que me gusta. Qué bueno. Si todo ser humano pudiera hacer lo que le gusta, porque yo me imagino, hay empleados que tienen que trabajar en alguna actividad porque tienen que mantener a su familia y todo, y de repente no es la actividad que les gusta, pero necesariamente tienen que hacerlo por una cuestión de subsistencia. Yo puedo decir que desde ese punto de vista soy feliz, y además soy feliz con mi familia, porque mi familia, mis dos hijos siguieron la misma carrera. Qué bueno. No sé si les va a ir bien, si les va a ir mal. Por lo pronto hacen lo que les gusta. Pero hacen lo que les gusta. Gabriel Yenaropoulos, el gusto enorme de tenerte en Diario de Cultura. Muchas gracias, y los invitamos entonces a todos a formar parte, a asistir a esta charla que va a ser en la Biblioteca Segat, en Alberdi 575, mañana viernes a las 20:30. Ahí estamos viendo la placa. Va a ser la literatura en los medios, la cuarta charla dentro del marco SER en la Segat, dada por el señor Gabriel Yenaropoulos. Ahí está. Muchísimas gracias de nuevo. Yo agradezco a Canal 4, a Diario de Cultura, especialmente te lo agradezco a vos. Te dejo ese libro. Muchas gracias. Y espero tu crítica sincera. ¿Cómo no? Gracias, Gabriel. Vamos a la pausa y ya seguimos con más Diario de Cultura en un ratito.